con esa ansia de obtener lo que Dios le ha prometido, comienza y abraza algo que no es de Dios. Entonces vamos a hablar en esta mañana, en vez de abrazar la bendición, abrazan maldiciones, por acelerar los propósitos, por acelerar el diseño de Dios. Libro de Números 23, 19, dice así, la palabra de Dios, leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios no es hombre, ¿para qué? Para que mienta, ni hijo de hombre, para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló, y no lo ejecutará. Al oír como usted puede leer este versículo, tomamos muchas historias de nuestras vidas. Y unas historias de la vida es que muchas veces al ser humano le gusta romper los principios. Muchas veces el ser humano le gusta romper el diseño de Dios. Si Dios, como podemos ver aquí, si Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, si Él lo habló, Él lo ejecutará. Pero lamentablemente el ser humano hoy en día quiere todo automático, todo rápido. ¿Se me escuchó? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en el proceso de Dios, en el proceso de la vida, el ser humano quiere adelantar el diseño y la promesa que Dios le estableció, que Dios se lo dio. Entonces, ¿qué pasa? Ahí es cuando Satanás viene y comienza a dañar la mente y el corazón de la persona. Y comienza el hombre o la mujer a romper los principios. Y uno de los principios que el ser humano, consciente o inconscientemente, lo rompe es faltar a la autoridad. Hay hombres y mujeres que Dios les ha prometido tantas cosas, que van a ser profetas evangelísticos, pastores, apóstoles, que van a ir a las naciones, que van a sanar, van a jugar por los enfermos, se van a sanar. Tantas promesas que Dios les ha dado a tanto al ser humano. Pero ¿qué resulta? Que aunque está la promesa de Dios sobre su vida, muchos hombres y mujeres se confunden cuando no saben respetar al líder que tienen al frente. Todo hombre y toda mujer puestos en los puestos gubernamentales, en los puestos jerárquicos, dice la Biblia en el libro de Romanos, capítulo 13, están puestos por Dios. Toda autoridad está puesta por Dios. Y si Dios puso a ese líder, o a esa mujer, o a ese anciano en la iglesia, es porque fue puesta por Dios. Pero muchos hombres y mujeres aquí se confunden en los principios. Medios saben 2, 3, 4 palabras, se creen más que el líder, se creen más que el pastor. Ya porque Dios medio los usa, se creen más que el hombre de Dios que está en esa iglesia, en ese lugar. Y comienzan a acelerar el proceso de Dios en la vida de ellos. Que en vez de abrazar la promesa, comienzan a abrazar maldiciones. Que el día de mañana se comenzarán a arrepentir. Y uno de los grandes ejemplos que podemos ver es como Abraham, Dios le dio una promesa a Abraham y le dijo: Abraham, tú vas a tener un hijo y se llamará Isaac. Y se llamará Isaac. Wow, qué terrible. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede con el tiempo? Este hombre Abraham, usted sabe la historia. Este hombre Abraham, usted sabe la historia totalmente, de cómo se equivocó. De cómo se equivocó y tuvo un hijo con la sirvienta. Con Agar. Con Agar. ¿O no es así? Tuvo un hijo con la sirvienta. Pensó que la promesa de Dios había pasado. Pensó que la promesa de Dios había terminado. Este hombre Abraham se equivocó totalmente mal. Se equivocó. Y la mujer le dijo: mira, ahí está mi sirvienta, hazle un hijo a ella. Y el otro ni corto ni perezoso, fue y le hizo un hijo. Es que Dios no prometió un hijo, hazle a ella un hijo porque yo no te puedo dar un hijo. Pero Dios le había dicho a Abraham:
tú vas a tener un Isaac. Cuando alguien adelanta las promesas de Dios, comienza a abrazar dolores de cabeza. Además, comienza a abrazar críticas, murmuraciones, escasez y tantas cosas más. ¿Me escuchó? Y es por eso que es necesario saber y entender que antes del cumplimiento de la promesa, lo primero que se te va a aparecer son los ismaelitas. Escuche lo que le digo. Antes de cumplirse la promesa de Dios en tu vida, si Dios le prometió algo a usted, si Dios le prometió, le dio una visión, si Dios le dio una palabra profética, si Dios le habló en la noche, antes de cumplirse esa palabra, esa visión, esa revelación, lo primero que se va a aparecer en su vida son los ismaelitas. Que aparezca Isaac, apareció ismaelita. Ismael. Entonces, ¿cómo va a aparecer los Ismael? Ejemplo, grandemente, un ejemplo. Digamos que usted tiene que ir a evangelizar. Y justo usted tiene preparado todo para el evangelismo. Y a lo que usted va a salir, le llega a la familia. O antes de ir al culto, usted ya está listo para ir al culto. Y lo primero que ya se va a salir a la casa, le aparece llegar a la familia o una visita. Y esa visita o esa familia no lo deja ir a la iglesia, al culto. Antes de tú recibir una palabra, una promesa, Dios tendrá que primero, los ismaelitas se te van a aparecer. ¿Sí me está captando? Entonces, es necesario entender que antes de que la palabra de Dios, la promesa de Dios, el cumplimiento de Dios se cumpla en tu vida, se van a aparecer los ismaelitas. ¿Sí me captó? Por eso es que usted y yo tenemos que entender esto claramente, que Abraham quiso ayudar a Dios. Abraham y Sara quisieron ayudar a Dios a la promesa, y no es así. ¿Qué salió de ahí? Nació un chico llamado Ismael. Entonces, pero Ismael no era el hijo de la promesa. Génesis 16. ¿Tiene Génesis 16? El día de la expiación. Ay, no, perdón. Ya. Ya. Aquí en Génesis 16 podemos ver a Agar y a Ismael. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sirvienta egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendrás hijos con ella. Y entendió Abraham y al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y le dio como mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Escúcheme bien. Ellos, Sarai y Abraham, se adelantaron a la promesa de Dios. Agar era la sirvienta. ¿La sirvienta de quién? De Sarai. Ella la miraba con desprecio a su sierva. El problema grande aquí es que cuando las personas miran mal a su líder, el problema grande es cuando la persona se va por encima de la autoridad. Ella era la autoridad en esa casa. Ella era el líder en la casa. Cuando la persona rompe los diseños de Dios, Dios lo rompe a él. Escúcheme bien, ¿qué sucede aquí? Que esta mujer, a pesar de todo, Dios le da un hijo a él. Dios le da un hijo a él, diciéndole: mira, Dios me ha hecho estéril,
pero bueno, hazle tú un hijo. Y veremos que Abraham se adelantó y trató de ayudar a Dios a su manera. De esa decisión surgió un chico llamado Ismael. Cuando ellos atacaron y trataron de ayudar, la situación no produjo la promesa. Fue una falsificación. Escúchame. Ismael, no fue la promesa. Vino a ser una falsificación de esa. Yo quiero que usted me entienda eso. Cuando el ser humano se adelanta, escuche Marta esa Biblia. Cuando el ser humano se adelanta al diseño de Dios, parece que fuera de Dios, pero realmente es una falsificación. ¿Sí me está captando? Porque el diseño de Dios es bueno, pero en el tiempo de Él. En el tiempo de Él es bueno el diseño de Dios. ¿Y qué resulta? ¿Qué resulta? Que en vez de coger la promesa, lo original, coge una falsificación. Es así hoy en día, como hay muchos hombres y líderes. A ver, niños, como muchos hombres y líderes se han equivocado, que en vez de coger la promesa, han cogido una falsificación. Y es por eso que podemos ver más adelante cómo comenzó un dolor de cabeza en la vida de Abraham. ¿Cómo comenzó? Niña, por favor, siga. ¿Qué resulta? ¿Qué resulta? Que la promesa de Dios nunca fue Ismael. Él abrazó una falsificación. No abrazó lo original que era la promesa. Cuando hay mucha gente obstinados en ser vistos, en ser aplaudidos, en ser reconocidos, tratan de sobremanera ser reconocidos y ser vistos, y se adelantan a las promesas de Dios, a los diseños de Dios, comienzan a abrazar falsificaciones, que parece que está Dios en el asunto, pero no está, pero en la realidad Dios nunca estuvo en el asunto. ¿Sí me está captando? Amén. Dios nunca estuvo en el asunto con Ismael. Ellos estuvieron, pero nunca consultaban a Dios. Pero sí les dio tierras después. Por misericordia Ismael. Mandó un ángel a que le diera agua al niño. Por misericordia. Pero no era la promesa. No. Pasó su proceso. Por misericordia. Y es por eso que el ser humano necesita entender y comprender que no se puede romper los principios, no se puede romper las promesas. Si Dios te prometió algo, lo va a cumplir en el tiempo de Él. No te adelantes, no te quedes, avanza, tranquilo, no te hagas, no te unas con personas que realmente no anden en la misma visión, no anden en el mismo sentir, porque como el otro anda ansioso de ser conocido, se te va a pegar eso y vas a romper la visión que Dios te dio, vas a romper la promesa que Dios te dio y vas a romper los principios. Y cuando rompes todo eso, comienzas a abrazar una maldición. Comienzas a abrazar una maldición. Comienzas a abrazar ¿qué? Una falsificación. Que piensas que está Dios en el asunto y nunca Dios estuvo en el asunto. Es una falsificación. Una falsificación. O sea, se confundió. Se confundieron. Se ¿Por qué? confundió con Porque Adán. la promesa estaba, pero toda promesa tiene su tiempo. Así es. Toda promesa prueba la paciencia. Si Dios te prometió hacer algo contigo, créele a Dios y no te le adelantes, ni tampoco te quedes. Camina en el proceso. No te cojas falsificaciones. Y aquí es cuando la gente se confunde. Cuando rompe los principios con el líder, rompe con los principios con el pastor, rompe con los principios con todos. ¿Qué es lo que hace? Viene Satanás
Niña, por favor. Viene Satanás. Y como sabe el ansia y el anhelo que el otro quiere, viene Satanás y utiliza a alguien. Hermano, yo tuve un sueño con usted. ¿Qué soñó? Soñé que usted era el pastor. Soñé que usted era el líder. Soñé que esto y acá. Y el otro, como estaba con ansia de escuchar tantas cosas, comienza a abrazar falsificaciones. Cuando el pastor le dice: hijo, no es tu tiempo. Hija, todavía no. Hija, espérate un ratito, la promesa está, pero espera que sea el tiempo de él. Pero el otro ya no, ya quiere salir corriendo. Cuando un carro no tiene freno, es un carro que va a velocidad, pero más adelante se estrella. Todo hombre y toda mujer que rompe los principios y se acelera al proceso de Dios, se acelera a los propósitos de Dios, más adelante chocará. Más adelante caerá. Por eso es que hay tantos hombres y mujeres que se han apartado de tantas iglesias, se han salido rebeldes, han salido peleando con el líder, con el pastor, por abrazar la promesa de ser pastores, se han cogido, han alquilado un local, han comprado sillas, han comprado tantas cosas y se han declarado pastores, se han declarado ministros, pero Dios nunca estuvo en el asunto. Abrazaron una falsificación. Las promesas de Dios se cumplen, pero en su tiempo.